Hola mis queridos, feliz de reencontrarme con ustedes después de esta nana. Esta es la primera de una serie de clases que voy a dar para enseñarles a hacer unas bellas lámparas de mariposa con alambre y algo más. Me han preguntado cómo agujerear botellas. Voy a enseñarles cómo hago para agujerear mis botellas y no solo eso. Miren unos portalámparas que son para botellas que se enchufan arriba en el agujerito de la botella, pero el cable queda hacia afuera. Les voy a enseñar cómo hago para reacondicionar ese cable y que ese mismo cable no se vea y nos quede un velador precioso. Ya mismo vamos a una breve presentación y empezamos, dale. Pienso y siento la pedagogía como el arte de lo posible. No hay nada más satisfactorio que ir descubriendo en cada paso nuestro propio potencial creativo. La mente pone trampas. ¿Cuántas veces escuché esto? No sé, no puedo, no me saldría, ni en siglos lo haría. Cuando nos ponemos en acción, dejamos las excusas y descubrimos que sí se puede y nos empoderamos. Bienvenidos al canal de Luciérnaga Fantástica. Si te gusta, déjame tu like. Ayuda a que el video sea encontrado por muchas más personas. Gracias por ver. Lo primero a hacer es limpiar bien la botella con un paño y alcohol medicinal para quitarle los restos de grasa. Aquí tengo mi botella ya limpia. Utilizaremos un taladro común, pero si el taladro, como el mío, tiene doble función, es decir, taladro o percutor, nos cercioraremos de ponerlo en modo taladro. ¡Ay, Estela! ¿Cómo me doy cuenta cuál es uno u otro? Generalmente la función taladro tiene la marca de una punta de broca como esta. En cambio, podemos ponerlo en modo percutor deslizando este botón hacia la marca que tiene forma de martillo, pero nosotros lo pondremos, aclaro, en modo común, o sea, taladro. Mi taladro tiene esta ruedita, con ella puedo regular la potencia. La pongo al mínimo. Si no tenemos esta ruedita reguladora, podemos hacerlo igual, teniendo cuidado y de a poquito. Aquí te presento las brocas o mechas punta flecha. Son especiales para agujerear azulejo o vidrio. Hay otras formas de agujerear, por supuesto, pero esta es la más segura y eficaz e ideal para inexpertos. Compré un set con 4 tamaños y utilizo el más grande o el que le sigue en menor tamaño. Depende el tipo de cable que vayamos a utilizar. Bueno, colocamos la mecha, ajustamos y utilizamos, por supuesto, esta herramienta que viene con el taladro para ajustar esta llave que, como ves, la tengo pegada al cable, así nunca jamás se me pierde. Es más, un albañil que vino a casa a trabajar se asombró sobre esta idea. Una cosa increíble, ¿no? Pero de esta manera la tenés siempre a mano y nunca se va a perder. Necesitaremos cinta de papel para marcar una cruz en el lugar donde vamos a hacer el agujero. Esto es para que no se resbale la mecha sobre el vidrio. Y luego marcaremos un centro con una lapicera o un marcador, que es donde haremos el agujerito. Hay que tener a mano un recipiente con agua para enfriar la mecha cada tanto. Bastante seguido lo hago esto, ¿sí? Recordá utilizar gafas de protección, guantes y algún barbijo, porque al taladrar el vidrio se hace polvo y hay que evitar aspirarlo. Del mismo modo, si bien es infrecuente, podría desprenderse una pequeña partícula de vidrio y saltar a tus ojos. Y no queremos eso, ¿verdad? Fíjate que cada tanto, bastante seguido, mojo la broca para que no se sobrecaliente. Cuando la broca se sobrecalienta, se ennegrece y queda inutilizada. Por eso, para el cuidado de la broca, continuamente hay que mojar la punta en agua y hacerlo muy despacito, tomarse el tiempo. Esto no se logra poniendo el taladro al máximo, no. Al mínimo, muy despacito, para evitar quiebres de vidrio, ¿sí? Y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. No, no se rompe la botella, se hace el agujero. Si notamos que al taladrar la botella se mueve mucho, vibra, colocamos debajo, por ejemplo, una toallita, un repasador, algo mullido, y eso va a evitar que se esté moviendo de aquí para allá. Acá te muestro otro plano que se ve un poquito mejor. Y hay que seguir dando y dando despacito hasta que llega un momento que te vas a dar cuenta, tenés que limpiar ese polvillo con un trapo y ahí te vas a dar cuenta por dónde vas.
cuando estás casi al final, ahí hay que tener mucho cuidado de no pasar de golpe y terminar rompiendo la botella, ¿ok? Hay personas más expertas que, por ejemplo, esto lo hacen en un recipiente de agua. Colocan la botella adentro, tapada en agua y taladran. Acá noto que la botella está caliente, lógico, por la fricción. La voy a dejar enfriar, ¿sí? Y luego voy a quitar estas cintas. Porque si tal vez quito las cintas de golpe y ya me pasó, se me quebró un poquito la botella cerca del agujerito. Ya la botella se enfrió, quito las cintas, le paso un trapito húmedo para quitar ese polvillo y tenemos nuestro agujerito perfectamente hecho, sin ninguna fisura, todo genial. ¿Por qué? Porque lo hice de a poquito, con lentitud, despacito, tomándome mi tiempo. Y aquí te muestro la punta de la broca que está en perfecto estado, ¿sí? Porque la estuve enfriando todo el tiempo. No está negra, está normal como estaba. Es importante cuidar nuestras herramientas para mantenerlas por mucho tiempo. Pasamos al cableado. Como te decía en la intro, podemos adquirir estos portalámparas especialmente diseñados para botellas, pero la contra que les veo es que el cable pasaría por fuera porque sale por el tapón que se incrusta la botella y la verdad que para mí queda antiestético. Este tipo de portalámparas es a rosca. Desenrosco el tapón del portalámparas con mucho cuidado, ¿sí? Sin tironear fuerte del cable. Paso el cable por ese agujerito, lo voy a sacar de allí de a poco, pero claro, ahí tengo una traba, que es el interruptor que está aquí, que lo tengo que desarmar para que pase el cable, ¿sí? Y también, por supuesto, el enchufe. Vamos a desarmar todo esto. Y ahora veremos qué estructura tiene dentro. Y aquí vemos por dentro la estructura del interruptor. Mirá qué fácil que es esto. Son dos cables, ¿ves? Porque es cable doble. Uno de los cables está entero, no se corta. Se corta solamente un hilo de los cables que va a cada uno de estos tornillitos. Esto es lo que tengo que sacar, ¿sí? Para que todo eso me pase por el tapón y lo pueda sacar de allí. Ya tengo los dos cablecitos sueltos, pero necesito que estén bien pegaditos al otro cable para que me pasen por el agujerito tan chiquitito que tiene ese tapón. Por lo tanto, acá tengo dos opciones: o le pongo cinta o los enrosco de esta manera para que me queden así. Ahora paso al enchufe, que es muy fácil de desarmar. Tiene aquí un tornillito, lo abro, suelto los cables y listo. Ya tengo la punta habilitada que no me ofrecerá traba para pasarla por el tapón. A veces sucede de que cuando quiero desenroscar esos cablecitos tan finitos se me rompen o me cuesta sacarlos. Agarro una tijera, hago un corte y luego vuelvo a despuntar los cables para terminar el trabajo cuando sea necesario. Y como ves, ya tengo vía libre para pasar todo ese cable por el agujerito del tapón y desviarlo para sacarlo por el agujero de abajo que va a ir adentro de la botella. Vuelvo a enroscar y ahora nos va a quedar pasar este cable por la botella. Y después, a lo último, cuando pasemos el cable por la botella, rearmaremos de nuevo el interruptor y el enchufe. Tomo un alambre de aluminio en este caso, mirá qué fácil. Puede ser un aluminio, un alambre fino galvanizado, liviano, ¿sí? Y con este alambrecito improviso un pasacables. Lo paso por dentro de la botella hasta llegar a la punta y sacarlo por el pico. Ahí lo tenemos. Ok. Ahora la punta del cable blanco la voy a atar de una forma prolija para que pueda pasar luego por el agujerito chiquito. Luego con cuidado, si está todo muy torcido no va a pasar por el agujerito. Ahí tenemos que tener el cuidado de hacerlo prolijamente, ¿sí? Y luego tironeamos del alambre y el cable va a pasar. ¡Sí, señor! ¡Pasó el cable!
Luego simplemente tengo que desandar el camino andado, es decir, quitar este alambre, alisar un poquito ahí en las puntas, pasar el cable. Cuidado, el tapón es más ancho que la boca de la botella. Eso lo vemos luego, por el momento lo dejamos así. Aquí, bueno, saco toda esta traba que hice con los cables y voy a colocar el interruptor. Esto es muy sencillo, un cable no está cortado, está entero. Lo que me tiene que preocupar es que cada una de estas puntas vaya atada, ahí como ves, ahí se ve perfectamente, a uno de los ganchitos. Una va en este y la otra va en aquel. Le pido perdón a los electricistas que están viendo este tutorial, porque esto es para personas que no tienen nada de experiencia, mostrárselo de una forma no técnica, sino más bien sencilla. Ahí va enganchadito, ¿ves? Hay algún tipo de interruptores, por ejemplo, que en vez de estos ganchitos, como tiene en este caso, que simplemente es atornillar el cable ahí, o sea, enroscarlo, mejor dicho, en ese ganchito, algunos traen tornillitos, que para el caso siempre es lo mismo. Son dos, un cable va en uno, otro cable va en otro, con la diferencia que en vez de enroscarlo como aquí, se atornilla. Pero la función es la misma, ¿verdad? Para el que nunca lo hizo, esto puede ser toda una novedad. Ahora aquí acomodamos bien, coloco la tapita y le voy a colocar los dos tornillos de cierre y ya tenemos el interruptor listo. Ahora vamos con el enchufe, que es más o menos lo mismo. Despunto el cable porque lo había cortado, engancho en un tornillito, ahí lo ves perfecto, ¿ves? No son tornillos, perdón, son unos ganchitos donde pasas el cable por dentro y luego retorces el cobre para que se sujete. Hacemos los dos y luego le ponemos la tapita y ya está. Lo mismo que antes, algunos enchufes, en lugar de este sistema, traen el sistema de tornillos, que para el caso es lo mismo. Son dos, uno en uno, uno en el otro y se atornilla. Es exactamente igual. Y ya tenemos armado todo el sistema del cableado de nuestra lámpara. Por último, como el tapón no me pasa por el agujero de la botella, tengo que achicarlo un poco. Entonces con una tijerita de estas, por ejemplo, lo puedo hacer también con un cúter. El primer anillo, el primero, va a ser fácil con el cúter, pero ¿qué pasa? Cuando vas al medio, ahí te va a costar más. Por eso utilizo esta tijerita chiquita que es ideal. Y el plástico es bastante blando, se puede cortar, lo vamos cortando de a poquito y vamos probando si encastra, ¿sí? La parte donde se ve ese agujerito, en donde sacamos el cable, que ya viene con el portalámparas, va a quedar visible. Fíjate que ahí todavía me entra el primero, pero los demás no, ¿sí? Bueno, tengo que ir probando, así en redondo, intentando colocarlo, ¿sí? Si veo que no entra, bueno, sigo quitándole material hasta que enganche. El tema es que no me quede flojo. Es preferible siempre pecar en cortar menos que en cortar demasiado de golpe y que luego te baile ese portalámparas, y eso no queremos que suceda, ¿sí? Así que lo vamos haciendo despacito hasta que me enganche todo el tapón. Digo todo no, porque ves que hay un agujerito ahí en la punta del tapón. Eso se va a quedar visible porque con la lámpara que voy a hacer con alambres, ese agujerito chiquitito que está allí me va a servir para sujetar todo el trabajo que vamos a hacer luego cuando hagamos la lámpara de mariposas. Si queremos otro tipo de lámparas, bueno, cortamos todos los anillos y que todo entre hasta el tope. Pero reitero, para hacer una lámpara como las que yo hago de alambre, necesito una ranura libre para poder enroscar el alambre allí y hacer mi trabajo. Amigos, espero que este mini tutorial haya sido útil, contenta de volver a mis clases y nos encontramos en la próxima, en donde vamos a seguir con el proceso de esta bella lámpara de mariposas. Aclaro que si bien expliqué todo esto, es conveniente primero decorar la botella y por último hacer el sistema de cableado. Déjame tu comentario, ¿qué color te gustaría? Les mando un gran abrazo, gracias por ver.